Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Cuentan que en las noches más frías, cuando la niebla baja hasta las puertas de las casas y los perros no ladran, una figura solitaria se perfila entre los árboles del sendero. No camina con prisa ni con miedo, solo avanza. Algunos creen que es un alma perdida, otros que es el mismo vigía buscando a quien le debe algo. Pero los más viejos, los que ya no duermen tranquilos, aseguran que es Santiago, que al fin decidió subir sin regresar. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Me llamo Santiago Ortiz. Toda mi vida he vivido en este pueblo atrapado entre montañas y bosque de pinos y niebla. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y la gente se mueve en silencio, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera despertar algo. Aquí, nadie habla de ciertas cosas, las cuales solo se mencionan en susurros o no se mencionan en absoluto. El miedo no se grita, se siente, y siempre se siente más fuerte cuando la niebla cubre todo y la noche llega demasiado temprano. Trabajo como carpintero, reparando las mismas casas que han resistido décadas de tiempo y abandono. Maderas que crujen bajo el peso de los años, techos que amenazan con ceder, pero resisten, como nosotros. Las casas no son lo único que se deteriora con el tiempo, las personas también. Y lo sé porque lo vi en mi madre, cuando envejeció de golpe, con los ojos hundidos en un miedo que nunca explicaba. Lo vi en los vecinos, que evitaban mencionar nombres, fechas o recuerdos que podrían traer de vuelta algo que preferimos olvidar. Y ahora lo veo en mí. Desde que el señor Esteban Juárez desapareció, algo cambió en el pueblo. Todo se volvió insostenible, caótico. La gente camina más rápido cuando cae el sol. Las puertas se atrancan con maderos y cadenas al anochecer, y la conversación en las cantinas se apaga a medida que la oscuridad se vuelve más densa. Nadie pregunta por él. Nadie menciona su nombre. Es como si todos supieran lo que le ocurrió, lo que está pasando, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Y no se atreven porque saben que algo muy malo está al acecho, algo que no debemos invocar ni con palabras. Pero yo sí lo recuerdo. Sé que Esteban miró a la cima de la montaña aquella noche, cuando la luna brillaba con una claridad imposible y algo lo llamó a subir. Vi su figura desaparecer entre la niebla, como si la tierra misma lo hubiera reclamado sin esfuerzo, sin lucha. No hubo gritos, no hubo búsqueda. Un anciano del pueblo, don Luis, siempre dice que es mejor no hablar de lo que anida ahí arriba, que el silencio es la única protección que tenemos. Pero a veces, en las noches más quietas, cuando el viento corta el aire como una cuchilla, escucho algo. No es un sonido cualquiera, es una voz baja, un gemido profundo que parece llamarme o susurrar mi nombre. Pero nunca respondo, porque sé que hacerlo sería invocar algo más allá de nuestra comprensión. Sabemos que hay algo en esa montaña, algo antiguo. Nadie se atreve a enfrentarlo. Los que lo han intentado no han regresado. Algunos volvieron tan cambiados, tan rotos, que ni siquiera sus propios familiares los reconocieron. Hablaban de visiones, de sombras, de una presencia que se arrastra entre las rocas. Algunos creen sus historias, otros no. Pero la verdad es que lo que acecha en la montaña es real. Y lo peor, lo que da verdadero miedo, es que no sé si alguna vez dejará de acecharnos. Recuerdo que desde niño entendí que el miedo no siempre venía en forma de gritos o llantos. A veces el miedo se escondía en gestos pequeños,
en reglas que nadie explicaba, pero que todos obedecían, como si fuera parte de la vida misma. Así crecí, rodeado de advertencias sobre criaturas que salían de la oscuridad de la montaña al caer la noche, y de las reglas que nadie debía romper, como no mirar hacia la cima del cerro después del anochecer. Nunca, en ninguna circunstancia, responder a un llamado con una voz conocida mientras andabas por los senderos, porque eso significaba que ya no estaba la persona que conocías. Y lo más importante, nunca acercarse a la cima, porque quienes lo hacían quedaban a merced de lo que ahí anda. Algunos le llaman el vigía, pero hay otros que, en susurros, se atreven a decir que es el diablo. Nadie sabe exactamente qué es, pero todos sienten lo mismo. El miedo que llega con solo mencionarlo. Es un miedo que no se habla, pero que está presente en cada rincón de nuestro pueblo, como una sombra que nunca se va. En este pueblo no hay rezos ni plegarias, no porque no creamos en Dios, sino porque sabemos que hay algo que estuvo aquí mucho antes de que los hombres pusieran nombres a las montañas, algo que nos observa a todos, incluso en nuestros sueños. Mi madre me enseñó a bajar la cabeza al caminar por los senderos al atardecer, como una señal de respeto, pero también de temor. Mi abuelo, en secreto, me contó que las puertas y ventanas deben mantenerse cubiertas con telas gruesas, no solo para evitar el frío, sino para asegurarse de que nadie, por accidente, deje entrar algo más, una sombra indeseada, un mal aire o lo que viene de la cumbre del cerro. Es el lugar al que nadie debe acercarse. Nunca cuestioné las reglas. Nadie lo hacía. El miedo estaba tan presente en nuestras vidas que se convirtió en una segunda naturaleza. Lo peor era que ese miedo no era solo un sentimiento. Era una realidad tangible. La fe en Dios existía, pero la fe en lo que acechaba en las montañas era aún más fuerte. Nadie lo veía, pero a veces los incrédulos se desvanecían o regresaban completamente rotos, tan cambiados. Decían que eran llamados por la montaña y nadie osaba ir a buscarles. Fue precisamente el señor Esteban quien rompió esa regla de oro. Esteban no era un hombre de fe, más bien era joven, escéptico y lleno de la audacia que solo los que no temen a lo desconocido pueden tener. Quiso demostrar que las advertencias eran solo cuentos, que no había nada en esa montaña. Fue un error fatal. Una tarde, cuando el sol ya se había escondido tras las colinas y la niebla comenzaba a abrazar el pueblo, Esteban decidió salir a recorrer los caminos del cerro. Regresó mucho después del anochecer, con la luna colgando sobre su cabeza, iluminando su camino con una claridad que parecía irreal. Pero algo cambió en el aire, y en un instante, sin pensarlo, alzó la mirada, como si algo lo llamara. Y en ese momento, el diablo se presentó. Fue un instante, solo un suspiro en el tiempo, pero suficiente para romper su cordura. Lo que ocurrió después nadie lo sabe con certeza, pero todos supimos que a Esteban le costó la razón. La montaña no perdona. Su madre lo encontró días después, parado frente a su casa, murmurando palabras sin sentido. Nadie entendía lo que decía, pero él solo repetía una y otra vez que los ojos vigilantes del diablo estaban ahí, observándolo, y que todo lo que se había dicho sobre la montaña era cierto. El diablo te muestra tus peores pecados y luego te hace pagar por ellos, decía con una mirada de locura que nadie pudo olvidar. Los ojos de Esteban estaban vacíos, llenos de una desesperación que no se podía comprender, como si hubiera visto algo que nadie debía ver. La última vez que lo vimos, su figura se desvanecía en la niebla, como una sombra yéndose lentamente hacia el camino que lleva al cerro. Nadie se atrevió a detenerlo. Simplemente cerramos las puertas y ventanas, temerosos de ver algo que no debíamos ver. Esteban había sellado su destino al subir a esa montaña. Desde entonces, todo en la comunidad se volvió más insoportable. El miedo se apoderó de cada rincón, pero lo peor era la psicosis colectiva que creció con la idea de que algo acechaba en la montaña,
algo que nadie había visto en realidad, pero que todos sabían que estaba ahí, porque todos sabíamos que si lo veías directamente ya no había marcha atrás. El precio por conocer la verdad era más alto de lo que cualquiera podría pagar. Después de la desaparición de Esteban, sucedieron otras, aisladas pero más frecuentes, y la mayoría eran gente de fuera, desconocidos que llegaban al pueblo sin saber nada de nuestras advertencias, de las leyendas en las que nunca creyeron. Eran los fuereños quienes más tarde, si acaso, se enteraban de lo que pasaba realmente, pero la ignorancia no les protegió. Sabíamos que cuando un hombre desaparecía en la montaña, los ancianos del pueblo se reunían. No era un acto de duelo, ni una plegaria por el alma perdida. Era algo más profundo, más antiguo. Era un ritual de preservación, una forma de asegurarse de que la marca de la ausencia no se extendiera más allá de quien había sido reclamado. Un rito para evitar que el mal se desbordara y que las sombras se adentraran en la comunidad. En una de esas ocasiones me llamaron a mí también. Acompañé a mi padre esa noche, el encuentro que se celebraba en la capilla del oratorio. Nunca había estado en ese lugar después del anochecer, cuando solo las velas alumbraban apenas la penumbra y el ambiente, ya de por sí pesado, se volvía aún más opresivo a esas horas. Había algo en ese lugar que no podía comprender, algo en el aire que te invadía. Cuando entré, los ancianos ya estaban ahí, sentados en círculo, sus rostros endurecidos por los años y el miedo que habían aprendido a esconder hablaban sin palabras. Había algo en su silencio, en su calma, que era mucho más aterrador que cualquier grito. El más viejo de todos, don Fausto, me miró fijamente. Sus ojos hundidos parecían penetrar mi alma. Habló con una voz quebrada y su tono grave le dio a sus palabras solemnidad. El vigía de la montaña ha despertado por completo, dijo don Fausto sin necesidad de rodeos. La sala entera pareció contener la respiración, como si las palabras hubieran tocado una cuerda invisible que nos unía en el mismo miedo. ¿Qué es realmente eso del vigía? ¿Es en realidad un diablo o algún espectro errante como me han contado de otras comunidades, esos que se aparecen en las noches para espantar? Pregunté, aunque mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. Intentaba mostrarme firme, pero sabía que el terror estaba ahí, en mi pecho, palpitando a cada segundo. Don Fausto suspiró, como si supiera que esta pregunta llegaría tarde o temprano, que todos, en algún momento, sienten esa necesidad morbosa de comprender lo que los está condenando. No es un espíritu ni sombra, murmuró. Su voz grave se arrastraba como un eco lejano. Es algo más antiguo que todo eso. Un ser que surgió mucho antes que los hombres. Algo que no pertenece al mundo que conocemos. Es un elemental, un guardián de la montaña, de sus caminos, de su casa. Cuando traspasa sus dominios, te pierde o te vuelve loco. Eso ha pasado desde hace mucho tiempo. Su apariencia es aquello a lo que le temes. Así se te presenta. Aquí todos le tememos al diablo por esto. Esto es algo que jamás debió caminar por la tierra. Fue dejado aquí como castigo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Mis manos temblaban levemente y una sensación de frialdad me envolvía. Castigo. Esa palabra resonó en mi cabeza, atrapada en un bucle. Dejado aquí, musité, incapaz de ocultar la incredulidad que me rasgaba la garganta. Otro anciano, don Ignacio, intervino con voz áspera, cargada de una amargura que parecía haberla arrastrado a través de generaciones. Hace siglos, cuando estas tierras aún no tenían nombre, llegó un hombre que buscaba poder. No era un rey ni un gobernante, pero tenía el don que hace que los hombres se entreguen todo por conseguir lo que desean. El aire en la capilla se espesó. La tensión creció. Los murmullos de los otros ancianos se apagaron y la sala, iluminada solo por las débiles luces de las velas, se volvió aún más sombría. Encontró lo que quería,
continuó Ignacio, sus ojos brillando con una luz febril. Pero lo que desenterró del corazón de la montaña no era suyo para poseer. Era algo valioso, algo elemental, sagrado, algo que nunca debió ser tocado por manos humanas. Miré las caras a mi alrededor. Los rostros de los ancianos eran serios, marcados por el tiempo, pero sus ojos no dejaban lugar a dudas. Ninguno de ellos dudaba de la historia. Ninguno de ellos parecía tener la menor sombra de duda en sus corazones. Y eso me lava la sangre. Cuando el hombre intentó controlarlo, la montaña misma lo castigó. Selló a la criatura en la cima, atrapada entre piedras y sombras condenadas a observar y a consumir las mentes de aquellos que traspasaban sus dominios. Su mirada se ensombreció. Pero no todo es prisión. Aún escucha, aún responde. Ignacio se inclinó hacia mí, su voz apenas un hilo. Por eso no se debe mirar hacia la montaña, porque si lo haces, él te ve también. En ese momento supe que Esteban no fue el primero, y que no sería el último. Sabía de los rumores de las gentes que subían a la montaña. Arriba había prosperidad, pero a un alto costo. Esa noche, después de rezar y pedir redención por las almas perdidas en la montaña, regresé con más dudas que certezas. No pude dormir. Mi padre solo me dijo que obedeciera, que la comunidad estaba ahí para cuidar y evitar que nadie subiera al cerro. No entendía esa parte hasta que un día llegaron unos técnicos a instalar unas antenas en lo alto del cerro, y esa fue su perdición. Llegaron al pueblo en la mañana, sin anuncios, sin dudas, sin miedo. Los vi bajar de su camioneta con la indiferencia de quienes creen que los relatos de los lugareños son solo supersticiones. Eran técnicos, ingenieros, venían con herramientas, mapas, con el objetivo de instalar una antena de telecomunicaciones en la montaña. No escucharon las advertencias. Don Fausto intentó hablar con ellos. Les dijo lo mismo que nos enseñaron desde niños. Nunca mires hacia la cima, nunca escuches los murmullos y nunca creas que puedes desafiar lo que está ahí arriba. Pero ellos se rieron. Yo los observé desde la distancia sabiendo lo que vendría. Siempre pasa lo mismo, decía don Fausto, su voz cargada de experiencia, como si su alma ya estuviera desgastada por tantas tragedias sin respuesta. Lo que ninguno de nosotros imaginó fue que uno de ellos, el jefe del equipo, ya había estado aquí antes. El ingeniero de nombre César, a quien conocía bien, pero ahora se veía diferente. Su rostro se le veía tenso, algo que no pude ignorar. Una mirada más cautelosa, más esquiva, como si le pesaran recuerdos que preferiría olvidar. Vi el cambio en su rostro antes de que sus compañeros lo notaran. Su mandíbula se tensó. Un leve temblor recorrió sus manos y sus ojos se desviaban hacia la montaña con una mezcla de reconocimiento y terror. Tal vez pensó que, al regresar, todo habría cambiado, que el tiempo habría borrado lo que vio y experimentó aquí, pero la montaña no olvida, y menos aún a los que maldice. Subieron a la cima por la tarde con sus herramientas, radios, cables y equipos, preparados para cumplir con su tarea, pero ninguno sintió el silencio profundo que se extendía como una advertencia que ya no necesitaba palabras. La montaña les estaba mirando, esperando. Cuando la noche cayó, su condena ya estaba sellada. Al principio solo los vi de lejos. Corrieron por las calles estrechas, golpeando puertas, buscando refugio. Sus rostros, antes confiados, ahora estaban pálidos, sus respiraciones entrecortadas por el pánico. Miguel, el más joven del grupo, apenas podía hablar, y su voz temblaba como una hoja al viento. Pero faltaba uno, el jefe, el ingeniero César. Decían que se había bajado de la camioneta al huir sin previo aviso, y esa fue la última vez que lo vieron. Nadie entendía cómo algo tan simple como una huida podía ser tan aterradora. En medio de su locura huyó hacia la montaña, gritando incoherencias sobre un ser negro, con ojos que parecían escudriñar su alma. Ojos como los de un depredador, los de algo que te ve desde dentro, que sabe tus peores secretos. Esa noche el pueblo no durmió.
Las puertas se mantuvieron cerradas, las ventanas cubiertas con telas gruesas, no porque temieran por el hombre desaparecido, sino porque sabían lo que eso significaba. Algo en la cima ya lo había reclamado y el pueblo entero lo sabía. Los días siguientes trajeron a curiosos, investigadores, gente de fuera que escuchó el rumor de la desaparición, del hombre que dejó todo atrás, que se despojó de su razón para perderse en las sombras, pero nadie se atrevió a subir. Subieron con cámaras, equipos de búsqueda, protocolos inútiles, pero no encontraron nada. Ningún rastro de lo que había sucedido, ni huellas ni señales. La montaña, implacable, había borrado cualquier vestigio de los que se habían perdido en ella. Pero los relatos no se detuvieron. La historia creció y el mito comenzó a apoderarse de los murmullos. El vigía dejó de ser solo una leyenda, se convirtió en una advertencia. Y aunque el pueblo se aferró al silencio, yo supe algo que nadie dijo en voz alta. El vigía no solo observa, el vigía espera. Pasaron los meses y aunque el asunto fue olvidado por algunos, el peso de esos recuerdos no me dejó. Estaba harto de vivir en una constante sensación de peligro y creí que podía escapar. Era una mentira que me repetía cada noche mientras preparaba mis cosas, mientras hacía planes de huida que nunca se concretaban, porque sabía, en el fondo, que no había un lugar seguro. No había distancia suficiente para escapar de su sombra. Cuando los rumores llegaron de nuevo, comenzaron a hablar de las nuevas desapariciones en la montaña. Supe que no estaba equivocado. La montaña no olvida, y quien la desafía paga. Primero fue un excursionista, un hombre desconocido, un campista que no sabía lo que todos aquí entendemos desde que nacemos. Subió con su cámara, con sus botas de senderismo, seguro de que los mitos no son más que supersticiones. Nadie lo volvió a ver. Luego vinieron otros, grupos de periodistas, de investigadores, de curiosos que creían que lo desconocido se puede resolver con tecnología y lógica. Regresaron con historias inconclusas, con entrevistas a los ancianos del pueblo, con imágenes borrosas de niebla espesa y árboles torcidos por el viento. Pero siempre faltaban nombres, siempre faltaban personas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Algo más se estaba llevando a la gente, algo de la montaña, algo más grande que el miedo. Y en medio de ese silencio el pueblo continuó con sus rituales y yo intenté irme. Una de aquellas mañanas atravesé la carretera sin mirar atrás. Llegué a la ciudad con la firme convicción de que entre luces, tráfico y voces, la oscuridad de la montaña no podría tocarme. Pero algo en mí nunca dejó de escuchar los murmullos, las advertencias que, al intentar dormir, se hacían más fuertes, más cercanas. Las noches en la ciudad eran demasiado tranquilas, no por falta de ruido, sino porque el verdadero silencio es el que carga presencias invisibles. En mi reflejo, mis ojos comenzaban a perder su brillo. Me miraba en el espejo y mi rostro era otro. Mi respiración pesaba. Había noches en que despertaba sin recordar cómo llegué al lugar donde me encontraba. Me sentía ajeno a todo y al lugar donde estaba. Era casa de unos tíos y ellos también habían huido, pero lograron quitarse la cadena de maldiciones que los ataba a la comunidad. A veces en la estación de autobuses reconocía rostros, gente que se había ido del pueblo hace años, que intentó escapar del peso de la montaña. Sus expresiones estaban vacías, sus cuerpos ausentes y tarde o temprano todos regresaban. Yo también lo hice. Un día, sin decisión consciente, volví a la carretera y a mis caminos de sierra y a mi comunidad donde mis padres y hermanos aún estaban. Recuerdo el día que llegué. El pueblo me reconoció sin sorpresa. Nadie me esperaba. Nadie salió a recibirme, pero sentí sus ojos en mi espalda, observándome desde las ventanas oscuras, desde los rincones de las casas, como si ya supieran lo que había sucedido. No hubo abrazos, no hubo sonrisas, solo el crujir de la tierra bajo mis botas y la quietud del aire. Las puertas se cerraron rápidamente al verme llegar. Las ventanas se cubrieron con telas gruesas. Los rostros que se asomaron entre las cortinas mostraban una mezcla de miedo y resignación. Pasé por la iglesia donde la campana no sonaba desde hace años y vi a algunos de los ancianos que aún quedaban ahí.
Don Fausto me observó desde la puerta, su mirada tan vacía como la que había visto en los otros que regresaron. No dijo una sola palabra. Nadie dijo nada. Las palabras se habían ido, se habían evaporado con el viento, como si hablar fuera un acto de rebelión contra la montaña. Me dirigí a la casa de mis padres, que ya no era lo que recordaba. Las paredes parecían más delgadas, los muebles más rotos y el aire aún más pesado. Ahí, en el silencio, entendí que había regresado no porque quisiera, sino porque algo más me había traído de vuelta. Algo que no podía ver, pero que sentía acechando en cada rincón, en cada sombra. Desde entonces me convertí en uno más de los que vigilan. Cierro ventanas cuando cae la tarde. Al caer la noche, el silencio es aún más profundo. Ya no importaba cuántas puertas cerrara, cuántas ventanas cubriera. Sabía que algo me observaba, que algo me esperaba. Rezo por quienes suben sin saber y por quienes no regresan. Ya no intento escapar, porque entendí que el vigía no persigue, espera. Y cuando te ha visto, ya formas parte de él. Ahora lo sé. Algún día subiré sin miedo, sin huir, porque la montaña no solo reclama cuerpos, también se queda con tu voluntad. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.